un sistema nuevo para nosotros en el país en relación a lo que conocemos como sistemas de administración de oxígeno. Este sistema de administración de oxígeno o de oxigenoterapia de alto flujo, que normalmente lo conocen como OAF. Sabemos que el ser humano sin oxígeno no subsiste. Nuestras células están preparadas para poder recibir y hacer de nuestro organismo un intercambio a través del cual nuestras células van a oxigenarse, y es a través de ello que nosotros subsistimos. Tenemos células que toleran un poco más de tiempo y tenemos células que son altamente sensibles, comenzando con el cerebro. Nosotros como enfermeros de atención a paciente crítico sabemos lo fundamental que es para nosotros cuando hay una situación de emergencia y un paciente o una persona en cualquier momento de nuestra vida súbitamente está desplomado y tenemos que por lo menos descartar si no está teniendo un ataque cardíaco, ¿no es cierto? Y que no tenemos todo el tiempo del mundo para poder hacer que esta persona que está en una condición crítica supere este momento y cuando despierte como antes de que le pase, consciente, con todas sus facultades, y que retorne con alguna intervención médica quizá, pero que retorne a su entorno, a su ambiente laboral y familiar. Cuando no entendemos eso, cuando no valoramos la importancia de nuestro quehacer, muchas veces tenemos personas que sí retornan a casa, pero retornan postrados porque no se pudo oxigenar suficientemente o en un tiempo prudente y ya no hay mayor actividad en algunos casos. La insuficiencia respiratoria aguda, como vemos, es la incapacidad del sistema respiratorio para que podamos hacer ese intercambio a nivel alveolar, a través del cual nosotros vamos a satisfacer las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo. Esto se da por múltiples condiciones de salud. Para poder atender estas enfermedades o estos síndromes, nosotros teníamos antes solamente dos cosas: ventilación invasiva o ventilación no invasiva. Porque cuando ya la insuficiencia respiratoria era marcada, ya pasábamos de la máscara de Venturi y en algún caso todavía de la máscara de reservorio a esto, a la ventilación no invasiva. Pero veamos qué tenemos aquí. Tenemos una interfase que en este caso es totalmente facial, muy bien hecha con silicona, pero que a pesar de esto nos origina bastantes problemas. En muchos casos te ayuda a mejorar el problema respiratorio, pero tenemos pacientes con la expectativa de vida mayor que tienen 90 años y necesitan una una máscara. ¿Y qué tenemos en pacientes ancianos? Que ya no tienen toda la dentadura, que ya están disminuidos de peso. Entonces, al momento que no es como en el modelo, que le ponemos y le adapta perfectamente. Tú le pones al paciente la máscara y esto está sin dientes y está fugando. Le presionas acá y a pesar de los cuidados que puedas tener, de la aplicación de los protectores cutáneos, de ponerle los parches hidrocoloides delgados, muchos pacientes terminan haciendo lesiones por presión. Entonces, hace un par de años se ha empezado a estudiar un sistema de oxigenoterapia de alto flujo. Este sistema, como podemos ver aquí, se conecta oxígeno. Esto tiene una tubuladura que va de la pared a la máquina, de la máquina
viene un sistema de tubuladuras que no condensan demasiado hacia una cánula nasal. Y es como si tuviéramos tener una cánula nasal, solamente que no del material que estamos acostumbrados, sino una cánula nasal siliconada. Esta cánula nasal, en mi experiencia en adultos, la he podido ya utilizar una vez, pero también sé que se está utilizando mucho más frecuentemente en el país en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Nuestros objetivos entonces con el sistema de alto flujo van a ser tratar la hipoxia, disminuir el esfuerzo respiratorio y también disminuir la sobrecarga cardíaca que se pueda dar por el problema pulmonar. ¿Qué necesito yo? Como hemos visto, si ven acá, es como una canulita de CPAP nasal, más pequeña todavía. Si vemos, la persona no se le nota incómoda, ¿no? Y si vemos la imagen, esto tiene unas narinas que van de acuerdo al tamaño de la persona. Hay tamaño small, hay medium, hay large y hay muy pequeñitos también para bebés. No he tenido la suerte de tocarlos, pero sí los he visto y son bastante pequeñitos de acuerdo. Hay hasta prematuros, hay lactantes, hay niños, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Bueno, tenemos el controlador del flujo y del FiO2 y esta es la tubuladura que en algunos casos quienes ya manejan ventilación mecánica pueden haber visto que ya han ingresado al país también sistemas para ventiladores que son totalmente descartables para mantener los circuitos activos. Es un circuito de la misma marca, ¿no? Fisher & Paykel creo que es, que nos permite armar todo el sistema. Nuestra experiencia con este equipo es en vivo. Paciente mujer, 75, 76 años, que está bajando, pues hay que tener mucho cuidado. Así como subimos la escalera del sexto al séptimo, bajemos con cuidado. La señora estaba bajando con su hija unas escaleras y se va de frente, se tropieza o se engancha con algo y se va 10 escalones abajo. Fractura de clavícula, fracturas dorsales, cervicales, lumbares, fractura en coxis, fractura, una cisura en cadera y varias costillas, como 8 costillas. La señora entra y estaba con cánula nasal, con una placa dentro de lo esperado para su edad, no congestiva, con 3 litros de oxígeno saturaba entre 94 a 95. Ella ingresa día sábado a medianoche. Día domingo, el médico indicó posición 30 grados, moverla en bloque y nada más, nada de levantar, nada todavía. Esta es la placa del ingreso, se le sigue evaluando el día lunes, en la mañana, martes en la mañana y el día miércoles la paciente, que seguía en igual condición, tal cual la miran acá, seguía igual. Una paciente con un umbral del dolor muy elevado, que no toleraba que la sábana le caiga encima. Típicas pacientes de delgado, de ángulo, así, ¿no? Entonces, pero sí, hay pacientes en cualquier lado, los vamos a encontrar así, que tienen umbrales de dolor muy altos. Y no me puedo imaginar cómo es el dolor después de haberse roto tantos huesos y haber caído de manera tan brusca. Si nosotros nos ponemos a pensar hasta cuando nos pinchamos con una aguja como duele, debe de ser muy doloroso. Esta señora ha recibido medicación con parches para el dolor, con medicación horaria, con infusión de Precedex.
No gritaba, pero moverla ha sido súper complicado. Y si tenemos en cuenta que tiene más de 70 años, hay que tener cuidado también de las lesiones de piel. Entonces no podíamos dejarla ahí quieta, a pesar de que tenga un colchón neumático. Entonces para el día miércoles encontramos esta placa. ¿No? Ella tenía problemas restrictivos por las fracturas, entonces a pesar de que hacía inspirometría, a pesar que decía, sí, me duele, pero estoy bien, la placa decía que no estaba nada bien y tenía hasta el riesgo de tener una trombosis, ¿no? Entonces se le hace un control de Haga, porque el de Haga al ingreso había estado bien, y se le encuentra una PAFI menor de 150. ¿Ya? Dilucidan mucho, una paciente, como vemos, muy ansiosa. Y el plan era, la intubamos por protección de vía aérea para manejarla mejor, no invasiva, o le ponemos alto flujo. La decisión fue hablarle, explicarle a ella y a la familia, y le inician ventilación de alto flujo. Estuvo en ventilación de alto flujo a 60 litros. Ella mide aproximadamente 1,75 m y pesa como 70 kilos. Entonces, si bien es cierto, hay restricciones en el manejo del sistema. Cuando eres más bajito o tienes peso, te pueden dar 50 litros. En el caso de ella se decidió darle el 60%. La señora al día viernes mejora ostensiblemente y es trasladada a piso. Por ese motivo no he podido yo conseguirme la placa final, pero voy a buscarla para mandárselas con el trabajo final para que puedan ver la diferencia. ¿Cuál es la diferencia aquí? Esta paciente salió 2 días después de una unidad de terapia intensiva. Esta paciente estuvo permanentemente consciente. Se le levantó una vez que se pudo armar un corsé para ella. Se le levantó, se le hizo caminar, hizo terapia física durante todos esos días, 3 veces al día. Ha estado comiendo sin ningún problema. Entonces no hemos generado ninguna alteración en su alimentación, lo cual nos indica que va a mantener su gasto energético adecuado, si tiene una buena ingesta también. No ha tenido mayor problema en lesiones porque nos ha permitido hacerla deambular, disminuirle el riesgo de una trombosis venosa profunda y ser dada de alta al día de ayer. Para lo que la señora tiene, normalmente si usamos ventilación mecánica, es cierto, nosotros empezamos la ventilación mecánica y ya estamos viendo un plan de cuándo vamos a poder extubar. Y por ello se hacen controles diarios y se hace el plan de ver si vamos a tener una extubación o un destete cada día. Pero esto nos permite augurar de que van a haber más casos que nos permitan trabajarlos sin que les aumentemos el día de estancia a los pacientes, sin que aumentemos complicaciones al paciente y que podamos tener resultados positivos. Lo que es ventilación y oxigenación, vamos viendo, ¿no?, cómo es la inspiración, nuestra expiración. Ella tenía un parámetro restrictivo, dadas las condiciones en las que se encontraba en ese momento en la unidad, y este sistema, como ven, nos ha permitido mejorar la condición de ella. El sistema que hemos usado es uno que se llama Airbo 2. Según la literatura, yo no lo he visto porque no trabajo en una unidad de niños, pero se usan también en los bebés con ventiladores mecánicos. Y hay algunos ventiladores
de alta frecuencia y de las, como dicen ahora, de alta gama, que te permiten manejar la misma cánula con el sistema de ventilación, con el ventilador mecánico. Entonces, no solamente tendremos que pensar en que tenemos que comprar un equipo, sino que de repente lo que hay que ver es en qué capacidad está nuestra institución de poder tener las cánulas, o en algunos casos, si nosotros como instituciones, que no siempre podemos tener todo, los pacientes a veces pueden hacer un esfuerzo si es que vamos a tratar de mejorar el estado. Como vemos aquí, tenemos la cánula que está muy suave, como dicen, ergonómica para las narinas ser colocadas. Es totalmente siliconada, se puede limpiar, no se deteriora. El sistema de condensación es totalmente mínimo, la calefacción y la condensación están controladas. Tenemos este tubo que está con una temperatura de 37 grados para poderle permitir recibir un aire adecuado. Aquí tenemos el mezclador de oxígeno que va conectado a la pared con el dispositivo que trae la máquina. La máquina está de aquí, se va ajustando los parámetros de temperatura, de flujo, y acá tenemos, como en los sistemas activos, de humidificación activa, el espacio para poder llenar con el agua para poder mantener humidificada el ambiente, el reservorio. Tenemos un sensor de temperatura que ya está integrado, que no lo vamos a poder tocar porque está dentro de la conexión. No es muy difícil de maniobrar, no hace bulla, el paciente va a poder descansar, no tiene unas alarmas tan sonoras como las tiene algunos ventiladores incluso. ¿Y qué nos dice la evidencia? Pues la evidencia nos dice, desde el año más o menos 2010, 2011, ya se hacen trabajos de investigación en los cuales nos dicen, ¿no?, la resistencia de la vía aérea no ha diferido entre los dos grupos que se han estudiado, ¿no?, humidificación y otro dispositivo. La sequedad aumenta rápidamente después de cambiar al sistema normal de oxigenoterapia, y esto cambia después de moverlo a una cánula nasal de alto flujo. Esto es del año 2012. En el año 2011, Parque también estudia 60 pacientes en una UCI cardíaca, y ahí hacen una prueba ajustando parámetros para ver si llegan a las saturaciones mayor de 95, y nos dicen que ese tratamiento fue exitoso, ¿no? 12 pacientes de su grupo fracasó el tratamiento. Hay pacientes a los que tuvieron que terminar en ventilación no invasiva, y posteriormente uno ha requerido ventilación no invasiva también. El utilizar este dispositivo antes de llegar a una ventilación invasiva nos ayuda. Pero también ahora se está viendo que los pacientes, lo vamos a ver luego cuando veamos destete, que salen de ventilación invasiva, que antes le quitábamos el tubo, nebulizaciones, y luego íbamos viendo, acondicionando que si necesita Venturi, si necesita cánula, vamos a tener que en algún momento ya ir modificando esas estrategias y salir a ventilación no invasiva o a ventilación, oxigenación de alto flujo directamente. Entonces, este es otro trabajo de Skripnik que nos habla también de estudios en pacientes con insuficiencia respiratoria y cuál fue la causa de la insuficiencia en esos pacientes, cuántos de esos pacientes requirieron ventilación mecánica y después cómo
identifica los indicadores de fracaso del sistema. Y es en base a todas estas investigaciones que se van haciendo las modificaciones de las indicaciones y estableciendo nuevos parámetros de uso. En el año 2010, Roca estudia pacientes con insuficiencia respiratoria que se tratan con máscara facial con un fío de 50% durante 30 minutos y después se coloca cánula de alto flujo de 20 a 30 litros durante 30 minutos. El resultado es, también tuvieron el 65% de pacientes con insuficiencia respiratoria, casi todos sus pacientes estuvieron en UCI y se obtuvieron resultados 30 minutos después. O sea, en 30 minutos pudieron ellos evidenciar el resultado o el cambio que se evidencia luego de la terapéutica. Actualmente se están haciendo estudios, pero no muy, digamos, no con tanta relevancia, porque hay que hacer estudios multicéntricos que busquen tener un grado de evidencia 1A para poder tener un cambio respecto a lo que ya tenemos. Queda en todos los equipos que manejamos este tipo de pacientes contribuir con lo poco o lo mucho que hagamos, que veamos, que podamos analizar y presentar, ir guardando para que podamos tener en algún momento una evidencia y poder presentarla de repente en algún congreso o en alguna reunión científica. Ustedes dirán, es un caso. Sí, es nuestro primer caso. Si no empezamos con uno, ¿con qué empezamos? Si no documentamos lo que vimos en ese caso, ¿cómo aprendemos? Nosotros aquí a veces nos sorprendemos, pero fuera del país la gente expone así casos, porque de repente no tienen la oportunidad de tener mucha casuística, pero acostumbrémonos a que el caso que tengamos, por muy chiquito o muy poca participación que tengamos, porque de repente no estamos durante todo el tratamiento, lo vayamos documentando. Solo así vamos a poder tener conocimiento, vamos a poder saber qué pasó acá, qué pasó en Delgado, qué pasó en el hospital de ella, qué pasó en el de ella. Y ojalá pudiéramos establecer líneas de comunicación donde cada uno aporta lo que va viendo. Porque es sumamente importante, cada uno va a tener, ella en Huancayo puede tener una realidad distinta. ¿Cuál es la experiencia de oxigenación de alto flujo en Huancayo? A una altura. No lo sabemos. Esperemos que pronto también lo tengan por allá. Algo ya deben de tener si manejan CPAP con niños. Entonces hay que preguntar. He visto alto flujo. ¿Estamos haciendo en el hospital? ¿Qué cambia? Interesante. Y eso, si tuviésemos una red de comunicación, podemos ir intercambiando y cada uno contribuye y así, no una persona, no una organización, sino un equipo de profesionales presentan una muestra representativa de lo que es el trabajo con un determinado tema, como en este caso es oxigenación por alto flujo. ¿Juntos hacemos la diferencia? Sí, juntos hacemos la diferencia. Y busquemos que esa diferencia sea positiva. Adicionalmente, vamos a hablar de destete de ventilación mecánica. El destete en ventilación mecánica es un tema que se ha ido también modificando en el tiempo. ¿Por qué? Antes los médicos simplemente decían, le voy a sacar el tubo. Venían, desarmaban, le sacaban el tubo y como decían, las enfermeras antiguas decían, paciente lucha por su vida. Hoy en día no. Hoy se sabe que hay, así como tú empiezas una intubación y tienes que ir planeando qué estás buscando con el paciente, lo estamos consiguiendo
¿En qué momento voy a quitar ese tubo? ¿Por qué lo tiene? ¿Para qué lo tiene? ¿Cuándo le vamos a quitar? Y si se dan las condiciones, yo voy a ir viendo cada día mi prueba para ver respiración espontánea. Tengo que ir, no puedo poner en respiración espontánea a un paciente que está con propofol y con fentanilo. Tendré que ir gradualmente bajando el propofol, bajando quizás un poco fentanilo, de acuerdo a los criterios que el médico también vaya estableciendo, y vamos viendo qué prueba vamos a hacer con el paciente. La prueba respiratoria. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? No es tampoco que ponle en tubo en T, ya, tubo en T, y se queda en tubo en T todo el día. Y sigue todavía con una dosis de propofol. Y vemos que hay patrones hemodinámicos que se están alterando. Nuestra prueba tiene que ser controlada, observada, monitoreada y de acuerdo a las respuestas del paciente, nosotros podremos ir modificando o en algún momento nosotros somos quienes dan la señal de alerta y decimos que se pare. Un paciente que estamos en prueba de destete, estamos o en tubo en T, o en CPAP, o en presión de soporte, y el paciente empieza a hacer taquicardia, está diaforético, el médico ya salió, ¿qué hacemos? No podemos mantener. Se tiene que avisar y se tiene que suspender y se tienen que buscar que la condición, uno de los criterios es que la condición hemodinámica del paciente al momento de empezar sea estable, que ya la causa por la cual este paciente entró a ventilación esté resuelta, porque si la causa no está resuelta, vamos a fracasar. Si tenemos una frecuencia cardíaca que empezando el destete, estamos en destete, y aumenta en un 20%, se tiene que parar. Si tenemos una frecuencia respiratoria que aumenta de igual manera, si nuestra saturación cae, si nuestro patrón respiratorio se altera, si el paciente está agitado, si el estado de conciencia no nos ayuda, no podemos mantener el proceso de destete. En el país, nosotros todavía somos parte fundamental de este proceso, así como del manejo de la oxigenoterapia y de la ventilación mecánica. Que no les llame la atención que fuera no nos pertenece. Fuera del país, en otros lugares, no en todos tampoco, hay un terapeuta o un terapista respiratorio a cargo del ventilador, a cargo de la aspiración del paciente. Claro, la enfermera en algunas circunstancias, porque el terapista no está permanentemente, puede hacerlo. No es que no lo pueda hacer, pero no es su función, no es su responsabilidad, pero pierde participación. Entonces, aprovechemos nosotros que aquí tenemos una oportunidad de nosotros aprender a manejar al paciente desde varios aspectos. Hoy en día hay terapia física en las unidades de cuidado intensivo. Hace 20 años no había. ¿Quién hacía el capotaje? ¿Quién hacía la vibropercusión? ¿Quién hacía la terapia física? El personal de enfermería. Entonces, a veces estamos haciendo otras cosas, no estamos haciendo lo que es nuestro, que es el cuidado. Involucremos en nuestro cuidado esto y hagamos notar que podemos manejarlo. Entonces, si yo en primer lugar no tengo definido cuál es el modo en el que quiero hacer mi destete, es que mi paciente esté hemodinámicamente estable, que su estado de conciencia contribuya, que estemos con una dieta que se ha suspendido con algunas horas
de anticipación, pues no puedo iniciar un destete. Los signos clínicos de que estamos fallando, estos. Un paciente agitado que saca la pierna por la cama, que está diaforético. Todos esos signos te van a decir, y síntomas, te van a decir que no estamos yendo bien y que tu destete no puede continuar. No podemos dejar un paciente en tubo en T todo el día. Tiene que ser programado y tiene que ser trabajado en equipo. Alguien me decía, sí, pero si falla, ¿yo por qué voy a estar llamando al médico? El médico debe estar en la UCI. Sabemos que hay muchas cosas que deben de ser, pero nosotros como equipo tenemos que trabajar en función al paciente. Obviamente nosotros estamos en capacidad de poder mover un ventilador mecánico y cambiar un parámetro, porque quien lo pone en la modalidad de destete somos nosotros. Y si vemos que falla, comunicar oportunamente, porque somos un equipo antes que todo. Si no te responden, bueno, tú no vas a esperar a que te responda 2 horas, porque tu paciente se va deteriorando. ¿Sí? Pero puedes ir actuando, comunicando siempre, comunicando. No perdamos el hecho de que la comunicación, eso es fundamental. No sé si tienen alguna pregunta. Con respecto al sistema de alto flujo, quimioterapia de alto flujo, Sí. ¿tiene indicaciones? ¿En qué situaciones da esta indicación? Mira, hay indicaciones en los niños, ¿ya? En los niños, en los bebés también. Un paciente que no está ventilando bien, que tiene una insuficiencia respiratoria aguda. Básicamente esa es la indicación en este momento. Como ves, hay trabajos que están buscando mayor evidencia, porque hay controversia en su uso en este momento. Hay médicos que dicen ya, hay médicos que dicen y otros médicos que prefieren su CPAP convencional en sus bebés. En adultos, como te digo, para mí es la primera vez que lo uso en una paciente mayor y que ha ido tan bien, pero un caso no hace la evidencia. Por eso les digo la importancia de leer también qué dicen. Ustedes tienen sus neumólogos en sus instituciones, los intensivistas. Vamos a encontrar que un grupo de intensivistas dice, sí, alto flujo, no, alto flujo no. Así como otros que vienen y te dicen, APGB, APGB, ¿qué le vas a poner? Entonces, como dicen, a veces todo es del color del cristal con el que lo mires, pero tenemos que nosotros no buscar un cristal, tenemos que tratar de buscar la mejor evidencia científica para poder sustentar nuestros procedimientos. Hasta el momento, aquí sé que en el INEN lo están usando. No hay nada escrito todavía, pero hay que ir averiguando. O sea, sería la posibilidad de usar alto flujo en vez de ir a una ventilación invasiva. Sí. Y en algunos casos, salir de ventilación invasiva hacia alto flujo a fin de irle cambiando la modalidad al paciente y que tenga una salida que no haga que retorne a ventilador, ¿no? Porque también tenemos cuántas veces un mal programa de destete y el paciente falla. O tenemos muchos pacientes que a veces salen de quirófano. En quirófano el anestesiólogo le pone un tubo número 5,5, 6, 6,5, 7. Y cuando sale de sala ya lo extubó, generalmente. El paciente llega a la UCI descompensado. ¿Qué hacer? Vamos a intubar de nuevo. Lo que están proponiendo también es, antes de volver a intubar, darle un chance al paciente. Entendiendo que una intubación es una manera mucho más agresiva y con mucho más riesgo para el paciente, ¿no?
Y a los pacientes para neuroprotección, ¿en cuántos días sería nuestro objetivo ya estar con el destete? Porque vemos que sus pacientes hemodinámicamente están estables, su patrón respiratorio está adecuado, ¿no? Entonces, ¿en cuántos días? Depende de la condición del paciente. Paciente neuroquirúrgico es caso por caso. Uno evalúa el caso, la evolución diaria, cómo estamos de parámetros, cuánto de FiO2 necesita, qué drogas está recibiendo, sigue con solución hipertónica, ha tenido convulsiones, cómo están las secreciones. Es una valoración integral. También, ¿no? Sí, ¿no? Hay pacientes que salen en una semana, hay pacientes que no. Le quitas la sedación, le quitas todo, el paciente no despierta todavía. Hay pacientes que después de eso vuelven a cirugía, ¿no? Entonces la evaluación de cada paciente es individual, individual. Sí. ¿En cuántos días en ese paciente de neuroprotección tendríamos que cuidar, por ejemplo, el CO2? Sabemos que en esos pacientes deberíamos mantener un CO2 entre 35 y 37, sí. ¿no? Generalmente los pacientes, algunos de ellos quedan secuelados. Sí. ¿Hasta qué tiempo vamos a estar ahí controlando todos sus parámetros? Mira, en mi experiencia lo mantenemos máximo hasta 2 semanas, máximo. Sí, porque ya luego ya se va manteniendo, el resto ya es manteniendo. Y ya ahí más bien se va viendo qué otra modalidad, si no sale, si no puede, si no hay reflejo, qué otra modalidad de ventilación va a tener, ¿no? Hay pacientes que sí, le haces la prueba, tolera, oye, sí tiene reflejo, no está totalmente conectada, pero sale. Hay algunas que quedan secueladas, pero tosen bien, no hay mayor cambio en el valor del PO2 o PCO2, le ocluyes la cánula de traqueostomía en algún caso, y después de 2 semanas, poco a poco va saliendo. Cada persona tiene una respuesta distinta, ¿no? Hay pacientes que he tenido que hemos hecho eso. La última fue un ACV hace más de un año, octubre del 17. 31 de octubre del 17 ACV. La llevan a una clínica y le dicen, tenía 80 años la señora, y le dicen, qué pena. No, qué pena, ¿no? Sí, ya le dio un ACV. Entonces, la señora es mamá de una amiga mía. Entonces me llama ella y yo le digo, ¿por qué no la has llevado al seguro? No, que mis hermanos. La llevó a una clínica pequeña particular. Nunca le dijeron, hay Actilice. Nunca le dijeron, pueden hacerle un procedimiento endovascular. Nunca le dijeron nada. Le dijeron, qué pena, señora. La señora estuvo 2 semanas en ventilación mecánica, despertó, estuvo en presión control, estuvo con soporte, a las 2 semanas le hicieron la tráqueo, el paciente despierta, inquieta, claro, con una paresia al lado derecho, no totalmente conectada, pero reconocía a sus hijos. La llevaran a casa como al mes. Después de un par de meses, ya le dicen si está yendo bien, porque empieza a comer. Bueno, puede ser que salga de la tráqueo. La llevan para que le quiten la tráqueo, sale de tráqueo, la paciente despierta. Hoy en día es una persona limitada solamente porque no puede movilizar medio cuerpo. ¿Y qué derecho tenemos de no decirle? Yo no soy quien para saber si usted puede pagar o
O que si finalmente digan mi posibilidad no es esa, qué pena y no puedo. Porque de todo vemos nosotros en nuestros hospitales. Pero no dejar de decirle, ¿no? ¿Cómo le digo yo, por qué no la llevaste? Si hay esto, si hay esto, si hay esto. Ya creo que sería hacer sentir demasiado mal a sus hijos, ¿no? Pero gracias a Dios tienen a su madre al lado, llevan como 2 años, ¿no? Y la señora es partícipe de la vida familiar. Si esa señora hubiera tenido el chance, porque justo yo a la mamá de mi amiga le dio y a la mamá de un médico le dio. Claro, el doctor estaba en la playa, en Asia, no lo pensó, agarró el carro y se la trajo a la mamá. La mamá llegó, vieron la tomografía, inmediatamente la trombolizaron. La señora tiene una leve dificultad y arrastra el pie. Se ha ido de viaje a Italia en el verano con su hijo. Entonces, ¿cómo nosotros, profesionales de salud, podemos limitar a una persona, ¿no? Ella con una posibilidad, la otra de repente no iba a ir a la clínica, pero podía haber ido al seguro porque era asegurada. Y ustedes saben que en los hospitales de salud se maneja lo que es el stroke, ¿no? El stroke es ¿usted en dónde trabaja? Mi madre de Dios. Ya, el stroke es un equipo, bueno, el stroke se le llama el ACV, isquémico. En los hospitales de salud, generalmente de Bagliati, Almenara y creo que el del Callao también, hay un equipo de stroke. Llega un paciente, le hacen su escala de NIS en la emergencia, activa el stroke, así como si es QRS o un paro, activa. Todos están con el teléfono conectados, inmediatamente viene neurólogo, neurocirujano, los de imagen, viene todo el equipo, ese paciente pasa a tomo y inmediatamente o lo trombolizan o lo llevan a la sala para hacer un procedimiento endovascular. Entonces, por un lado o por el otro, esa señora pudo haber tenido la oportunidad de retornar a su vida. Gracias a Dios, no falleció, pero la dejaron limitada. Y así, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas que podríamos hacer mejor? Entonces, esta es una, pero también depende de nosotros documentar. Nosotros hacemos muchas cosas, vemos muchos casos, pero no escribimos casi nada al respecto y no dejamos evidencia. En cambio, los médicos agarran nuestras notas. ¿Quién pasa sus registros? Uno. ¿Y quién hace sus presentaciones? El médico. Entonces, aprendamos que nosotros también tenemos que presentar nuestra casuística, aunque sea en el grupo de trabajo de nuestro hospital. Tú estás en Delgado. ¿Qué dice la señora Guadalupe? Datos, estadística. ¿Sí o no? Es lo que manda. No sé si hay alguna otra pregunta. Cuando el paciente sale de ventilación, pasa tubo en T, en su experiencia, ¿con qué dispositivo le pone, aparte del tubo en T? ¿Solo con el tubo en T o de acuerdo a la necesidad del paciente? Mira, normalmente es con el tubo en T. A veces se usa el tubo en T y hay pacientes que necesitan un poco más de flujo y se les pone la conexión de la Venturi, o el blanco o el verde, y se conecta. Adicionalmente, el paciente tiene sus sistemas de succión, ¿no? Entonces hay que ver cuánto espacio muerto al final nos genera también y cuál es la patología del paciente, ¿no? Para ver si no estamos afectando, si no estamos haciendo muy largo el trayecto y demás. Hay pacientes que salen en tubo con esto y otros que mantienen traqueostomía con tubo en T.
¿no? Generalmente sí. Y hay una campanita que se usa cuando es con traqueostomía. Se le pone la campanita con oxígeno o con la nebulización y también. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco. Ha sido un gusto.